En su conjunto, estos 9 ejes conforman una carta de navegación de mediano plazo y de largo plazo que incluirá diversas reformas por vías legislativas y también administrativas que se focalizarán en mejoras de competencia, de procesos, de impulso al comercio, mercados y acción sobre la fuerza laboral, mejorando los modelos de capacitación. Aún así no es factible pensar que esos efectos serán inmediatos, que el próximo mes vamos a ver aumentos significativos de productividad, pero por eso mismo es importante empezar pronto. Por eso mismo es importante asumir esta agenda con un sentido de urgencia. Es claro que veremos que algunas medidas tendrán impacto antes, otros después, debido a la naturaleza normativa de cada una de ellas, como la forma en que se van asimilando en la economía. En los casos en que la implementación sea inmediata, los efectos pueden observarse en plazos menores, pero aquellas que requieren de nuevos cuerpos legales dependerán también del tiempo de tramitación de estas leyes. De todos modos, los efectos finales no solo dependen del punto de partida en que se inician los cambios, también incidirá la velocidad en que se produzcan los cambios en la economía y las personas. En efecto, en el caso de las mejoras de capital humano, por ejemplo, esto tiene plazos de maduración más largos en el tiempo. Pero lo que sí podemos afirmar es que todas las medidas de la agenda en su conjunto favorecerán el aumento de la productividad, es decir, la capacidad para producir más bienes con los mismos recursos y con mayor sostenibilidad. El Gobierno se comprometerá a realizar un seguimiento sistemático de cada una de las medidas de esta agenda, tal como lo ha hecho en la agenda Invirtamos en Chile, donde ya contamos con 54% de las medidas completadas o en ejecución. Así, existirá un esfuerzo real por lograr avances en todos los ejes de trabajo y generar un impacto real en la economía y en la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Esto permitirá que la economía chilena pueda recuperar ganancias de productividad, con efectos positivos significativos al crecimiento de los salarios reales y del producto y del empleo, en un contexto en que hay un enfoque intencionado hacia la formación de capital humano, es decir, de poder contar con trabajadoras y trabajadores más calificados, con mayor capacidad para adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos y también con mejor calidad de vida. De este modo, y compartiendo con los ministros que nos acompañan, particularmente la ministra Jara y el ministro Grau, queremos presentar a ustedes esta agenda. Queremos decir que esto es el comienzo. El listar medidas, por supuesto, es mucho más fácil que implementarlas, y así como hemos puesto mucho esfuerzo en la implementación de la agenda Chile Apoya, ya implementada prácticamente en un 100%, en la agenda Invirtamos en Chile, con este 54% de avance al que me refería recién, y con muchos otros temas que estamos trabajando conjuntamente. Estamos convencidos que vamos a dar cuenta de un desafío que para todo nuestro país es de extraordinaria importancia, y que en buena medida va marcando el curso que vaya siguiendo nuestra economía, nuestra calidad de vida, nuestra competitividad en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Marcel. La agenda de productividad es una tarea conjunta con los distintos gremios empresariales y la principal organización de trabajadores y trabajadoras del país, y que tras meses de reuniones logra consensos sólidos y bien articulados. Por eso presentamos más de 40 medidas responsables y concretas que ponen el foco en el aumento de la productividad y en la dinamización de la economía. Para destacar este trabajo de co-creación y los alcances para la economía de nuestro país, dejamos con ustedes al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Muy buenos días a todas y todos, a mis colegas, ministras, ministros, subsecretarias, subsecretarios, por supuesto a quienes han trabajado con nosotros en estas medidas, perdón, a la Central Unitaria de Trabajadores, a los distintos gremios de empresas de menor tamaño agrupados en el Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño, a los gremios agrupados en la CPC, en sus distintas ramas. Sé que estas cosas normalmente se dicen simplemente como vocativos, pero en este caso en particular el reconocimiento que estoy haciendo se debe a un trabajo cotidiano, real, y al esfuerzo que han hecho ustedes por también aceptar los ritmos de esta conversación, ¿no es cierto?, que implica, dadas las urgencias que comentaba el ministro Marcel, trabajar con mucha prisa,
respecto a cada uno de estos desafíos, así que les agradezco mucho esa disponibilidad y el haber estado siempre allí en el fondo para poder construir esta agenda en común. Es muy importante que cuando uno va a hacer una transformación de este tipo, quienes van a ser los protagonistas de esto en el espacio de la empresa estén comprometidos desde el comienzo. Y por supuesto, quiero agradecer a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, a Rafael Derguán, que nos acompaña, porque nosotros este trabajo lo partimos inmediatamente después del discurso del presidente. Implicó reuniones todos los viernes en que veíamos cada uno de los temas y lo invitábamos a distintos ministerios, en fin, y la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad estuvo en cada una de esas sesiones, trabajando y aportando su conocimiento ya de años respecto a estos desafíos de productividad. Como bien señalaba el ministro Marcel, esta es una agenda que cubre diversos ángulos. Y no podría ser distinto porque efectivamente el desafío de aumentar la productividad implica justamente diversos ángulos, implica diversas tareas de distinta naturaleza y también implica complementar otras políticas que estamos realizando como gobierno para lograr llevar a nuestra economía por una trayectoria que permita tener un desarrollo sostenible en el tiempo. Y esa trayectoria de desarrollo sostenible, por cierto, requiere, entre otras cosas, de un aumento de productividad. Un ejemplo de esto muy concreto es el esfuerzo que estamos haciendo, el más grande luego de lo que se hiciera durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, de aumentar el gasto o la inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en más de un 13%, y además orientarlo a ciertos desafíos productivos y ambientales que tenemos como país. Así que esta agenda complementa otras cosas importantes que estamos haciendo como gobierno que van en la misma dirección y que no va a traer frutos inmediatos, pero el hecho de que no traiga frutos inmediatos no significa que un gobierno comprometido y responsable con estos desafíos no deba hacerlo. Entonces nuestro compromiso genuino con esos desafíos que nos lleva a impulsar estas distintas agendas. Para ahondar en el tipo de medidas que estamos incluyendo en este plan, que como bien se decía involucra más de 40 medidas de naturaleza muy distinta, ¿no es cierto? Hay algunas que requieren cambios legales, otros significa apoyar, algunas cosas implican nuevos proyectos de ley, otras partes de la agenda implican apoyar o fortalecer proyectos de ley que ya se estaban tramitando, a veces con algunos cambios menores que viabilicen su ejecución, y en otros casos son medidas de gestión, medidas más simples. Pero en cualquier sentido, todo esto agrupa, ¿no es cierto?, una visión coherente. Entonces, para aterrizar un poco esto, quiero dar algunos ejemplos de los contenidos de este plan que ilustran su profundidad y también la diversidad de temas que se tocan. Lo primero es que nos estamos comprometiendo en esta agenda de productividad a hacer una transformación profunda de los permisos sectoriales para la inversión. Esto, por cierto, va a implicar un proyecto de ley. Solo para dejar claro esto, el proceso de inversión el proceso de permisos para la inversión tiene distintas etapas. Hay una etapa que tiene que ver más bien con lo ambiental. Y lo que ocurre después de la etapa ambiental, después de que los proyectos tienen un RCA, eso es lo que se denomina tradicionalmente permisos sectoriales. En los estudios que ha hecho la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad se puede ver que estos son cientos de permisos que están desarticulados, que no necesariamente hay una secuencia de ellos que sea adecuada, que en algunos casos hay permisos que se le pide a ciertos proyectos que no se les debiera pedir, y tampoco existe una institucionalidad que le vaya exigiendo a los distintos servicios que cumplan los tiempos adecuados o los tiempos especificados por la ley. Es decir, este fue un sistema de permisos que se fue armando sobre la marcha. Nunca ha habido un diseño orgánico. Bueno, lo que va a hacer esta reforma es justamente hacer una reforma legal, ¿no es cierto?, que nos permita tener un esquema orgánico siguiendo las buenas prácticas de la OCDE. Este es un tema que, como ustedes se podrán imaginar, ocurre en todo el mundo. Ha habido reformas exitosas en otros países. Nosotros vamos a seguir esa buena experiencia y vamos a, durante el segundo semestre de este año, presentar un proyecto al Congreso que nos permita abordar este desafío. Ese es un primer ejemplo. Es decir, vamos a hasta ahora yo diría el esfuerzo principal que se ha hecho es tratar de apoyar a los proyectos en el día a día, tratando de lidiar con este problema de diseño inicial. Nosotros vamos a abordar el problema de fondo y vamos a presentar un proyecto de ley que aborde esto de forma estructural.
Lo segundo tiene que ver con la ley de cabotaje. Esta es una ley que presentó el gobierno anterior, que nosotros en lo grueso de ese esfuerzo, que tiene que ver con aumentar efectivamente la competencia y de esa manera la eficiencia en el cabotaje. No te preocupes, voy a terminar de escuchar eso y... Mira, el acento me deja claro que no es un audio del gobierno, así que estoy tranquilo por eso. Así que nada, ningún problema. Así que este tema de cabotaje es un proyecto de ley que ya está en tramitación. La diferencia acá es que nosotros vamos a hacer ciertas indicaciones que van a reimpulsar este proyecto y nos va a permitir efectivamente ganar eficiencia, y esto va a implicar, por supuesto, un impacto en reducción de costos que va a llegar a las familias chilenas, ¿no es cierto?, a través de tener un transporte más barato y más eficiente. Un tercer ejemplo es lo que estamos haciendo en compras públicas, y esto es muy importante para empresas de menor tamaño. Cuando uno trata de pensar, bueno, ¿cómo podemos ayudar de forma estructural a las pymes, a las MIPYME? Se da cuenta que uno de los elementos centrales tiene que ver con el mayor acceso al mercado. Que puedan vender, que todas sus ideas, sus proyectos, sus innovaciones efectivamente tengan un mercado para poder vender sus productos. Y en esto el Estado tiene que partir con el ejemplo. Lo que estamos haciendo entonces en la tramitación de la ley de compras públicas es aumentar de manera sustantiva el nivel de compras del Estado a las empresas de menor tamaño, fortaleciendo la modalidad de compra ágil y también haciéndola exclusiva para las empresas de menor tamaño. Este es un proyecto que estamos tramitando, pero que vamos a dar mayor impulso como gobierno. Las estimaciones que existen desde Chile Compra es que esto debiera tener un impacto entre 200 y 300 millones de dólares de aumento de mercado para las empresas de menor tamaño. Así que también es un tema estructural que les va a permitir, por cierto, aumentar su productividad. Y el último ejemplo que quiero traer a colación, que también tiene que ver con empresas de menor tamaño, pero empresas de menor tamaño más bien de base tecnológica, que tienen un gran potencial, pero también tienen un riesgo importante, es el impulsar el proyecto de fondo de fondos, que lo que hace es construir una industria, ¿no es cierto?, de capital de riesgo en Chile, que nos permita construir sobre lo avanzado, porque Chile tiene mucho avanzado, ¿no es cierto?, en lo que se refiere a startups y empresas de base tecnológica que normalmente apoyadas por Corfo llegan a cierto nivel, pero cuando ya están al nivel que tienen que escalar, normalmente tienen un techo y tienen que ir a otros países para efectos de buscar ese capital de riesgo. Así que lo que vamos a hacer es construir esa industria de capital de riesgo en el país para que esas empresas puedan desarrollarse y también para que ese desarrollo sea más igualitario, porque muchas veces hay gente, por ejemplo, de regiones, que viene de un liceo municipal, que tiene una muy buena idea, por supuesto, para esa persona cuando ya tiene que escalar y tener que ir a México o Estados Unidos para tener un financiamiento le es más difícil que si ese financiamiento existe en el caso chileno. Así que esto aumenta la productividad, pero también distribuye de mejor manera las oportunidades. Quiero terminar, además de agradecer nuevamente, señalar que, como bien decía el ministro Marcel, aquí la clave de esta agenda, como también ha sido el caso de la agenda de inversión, es darle seguimiento a esto. Y nosotros vamos a dar el protagonismo a estos tres actores, ¿no es cierto?, a la CUT, a la CPC y a los gremios de las empresas de menor tamaño, que nos exijan en cada una de las reuniones de seguimiento que vayamos cumpliendo con estas metas y de esa manera estemos muy disciplinados para cumplir con nuestro objetivo. Así que les invito a quienes nos han acompañado hasta ahora que nos sigan acompañando, tengamos este trabajo cotidiano y de esa manera podamos aumentar la productividad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Grau. Aumentar la productividad de un país impulsa la capacidad de crecimiento, lo que se traduce en más y mejores empleos y aumenta el nivel de ingreso de sus habitantes, lo que redunda en una mejora de la calidad de vida de las familias. Dejamos con ustedes a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, quien se referirá al aporte que realizará la agenda de productividad a la empleabilidad y capacitación. Muy buenos días a todas y a todos. Partir señalando que es muy importante el desafío
que se ha planteado el presidente Gabriel Boric y nos ha propuesto como país, porque como ya lo señalaban los colegas que me antecedieron en la palabra, sin duda la productividad lleva tiempo estancada. Tenemos bastantes diagnósticos y sabemos también que las tareas que emprendamos en esta materia son de mediano plazo, de largo plazo, pero van a hacerle muy bien a nuestro país que junto con avanzar en productividad, esto se traduzca también en un avance sustantivo en la calidad de vida de las personas. Así que, aunque ya hemos sido ampliamente saludados, no puedo dejar de hacer mención a que en esta oportunidad esta agenda también ha avanzado en base al tripartismo, con la representación de empleadores, de trabajadores y de gobierno, y en este caso de empleadores de gran, de pequeño y mediano tamaño. Así que muchas gracias por su colaboración para efectos de la implementación y del cumplimiento de las políticas públicas. En el ámbito laboral, una preocupación que nos asiste como sociedad es cómo avanzamos o cómo transitamos desde la informalidad a la formalidad en el empleo. Ha sido una preocupación persistente, el presidente de la CPC también muchas veces lo ha señalado, y es evidente que tenemos que hacernos cargo de esta realidad que, de acuerdo a los indicadores internacionales y latinoamericanos, en nuestro país es inferior la informalidad que en el resto de la región. No nos puede dejar indiferentes ni tranquilos. Por eso, y porque entendemos que para pasar de la informalidad a la formalidad, esto no se resuelve simplemente con un decreto, con una imposición o con una medida de carácter punitivo, el Estado de Chile tiene que tomar distintos ejes de trabajo. Y en ese sentido, desde el ámbito laboral, estamos trabajando todo lo que es la revisión de los subsidios para la formalidad laboral que llevan bastante tiempo de implementación en nuestro país. El rediseño de los subsidios al empleo, que involucran el bono al trabajo de la mujer y el subsidio al empleo joven, llevan mucho tiempo en nuestro país implementándose y es hora que corresponda evaluar tanto su suficiencia como su eficacia. Y en ese contexto creemos que estas iniciativas que han buscado promover la contratación formal de jóvenes y de mujeres deben ser fortalecidas, porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho y que también a los cuales se ha complementado el IFE laboral, tenemos aún cifras en las cuales la participación femenina es más baja en el trabajo formal y además tiene una mayor tasa de informalidad. En segundo lugar, ha sido un desafío, y ya lo señalaba el ministro Grau, ¿cierto?, avanzar en habilidades digitales, en cómo nos vamos preparando, ¿cierto?, también en nuestro caso desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social para la perspectiva del trabajo del futuro. Y en ese contexto, nuestro Servicio Nacional de Capacitación debe asumir una tarea de liderazgo en la formación de habilidades digitales de las trabajadoras y trabajadores. Y tiene hoy día en curso algunos de estos programas, como el de Talento Digital, al cual se han inscrito muchísimas personas. Asimismo, Chile valora, y aprovecho de saludar a su secretaria ejecutiva, Jimena Rivillo, que es el organismo certificador de competencias laborales, juega también un rol de reconocimiento de las trayectorias de los trabajadores y quienes no han tenido estudios formales, pero que tienen un oficio y que son requeridos a efectos de poder ser contratados en otro lugar con una certificación, una formalización, de su competencia precisa. Los desafíos del tránsito de la formalidad a la informalidad a la formalidad desde esta agenda de productividad se van, por tanto, entonces, a concentrar en el rediseño de los subsidios al empleo, así como también en el fortalecimiento de las habilidades digitales y el reconocimiento de las capacidades laborales a través de la certificación. Pero, por cierto, no son lo único que debemos hacer como país. También debemos mejorar las condiciones del trabajo formal para hacerlo más atractivo. Y por eso seguimos avanzando en 40 horas. Muchas gracias. Veo más. ¿Te estoy tapando? Sí, yo le avisamos un minuto. Sí, cierren los ojos mientras tanto. Saquen las sillas para atrás porque se están incómodas.
Ahora. Oye, ese celular. Celular, por favor, caballero. La última. No se crucen, por favor. Muy buenos días. Estamos muy contentos como gobierno de estar lanzando esta agenda de productividad. Como ustedes han escuchado durante la presentación, esta es una agenda muy maciza, de más de 40 medidas, que responde a este desafío que nos planteara el presidente de la República en su cuenta pública del año 2022, de volver a poder crecer y aumentar la productividad como no lo hacemos hace más de 2 décadas. Esa es la verdad, ese es el tamaño del desafío en el que estamos involucrados. Esta es una agenda que involucra en algunos casos nuevos proyectos de ley, también apoyar y reimpulsar proyectos de ley que actualmente se están tramitando, como también algunas medidas concretas de gestión que van a tener un efecto relevante. Es una agenda que estamos articulando en el Gobierno junto con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo. Tenemos repartidas, ¿no es cierto?, dadas nuestras particularidades, cada uno de los puntos de esta agenda que tiene 9 ejes. Y quiero resaltar acá, tal como se ha dicho durante la presentación, que esta es una agenda que ha estado conversada y trabajada con las y los trabajadores a través de la Central Unitaria de Trabajadores, con las empresas de menor tamaño a través del Consejo Consultivo de Empresas de Menor Tamaño y con las empresas de mayor tamaño a través de la CPC y sus distintas ramas. Es una agenda que no solo hemos trabajado con ellos y con ellas, sino que es una agenda que vamos a tener un proceso y un trabajo de seguimiento periódico para ir viendo cómo implementarla, porque tal como se dijo durante la presentación, por supuesto que es un desafío plantear una agenda coherente como la que estamos haciendo, pero el desafío mayor es que esta agenda se pueda finalmente implementar. Así que nuevamente agradezco a todas quienes han participado en esto, a los equipos técnicos, y tenemos mucho entusiasmo de poder impulsar esta agenda durante este año 2023. Dejo a mis colegas hablar. No sé quién va. Bueno, a ver, quisiera sumarme al reconocimiento a las organizaciones y gremios que trabajaron con nosotros. Algunos de ustedes recordarán que hace algún tiempo atrás, en una reunión con la Confederación de la Producción y el Comercio, se reclamó sobre la necesidad de incorporar al mundo empresarial a la discusión de medidas para estimular la inversión. En aquella oportunidad señalamos que había una parte importante de esa agenda que tenía que ver con productividad y a los pocos días formamos estas instancias de trabajo. También, ¿cierto?, ha trabajado con nosotros la Central Unitaria de Trabajadores. Hay temas completos que se incorporaron a esta agenda, por ejemplo, en materia de capacitación y reconversión, que fue producto del aporte de la CUT, y también con las organizaciones de empresas de menor tamaño. Quisiera decir que esta agenda de productividad complementa los esfuerzos que estamos haciendo por reactivar la economía. Hace pocos días tuvimos un punto de prensa con la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras para anunciar los aportes que haría la banca a la reactivación económica que vamos a ir teniendo durante este año. Pero sin embargo, junto con la reactivación uno tiene que pensar en el potencial de crecimiento a más largo plazo, y a eso es lo que apunta esta agenda. Vamos a ver en los próximos meses también otras iniciativas que tienen que ver con cambios más estructurales, desarrollo de nuevas industrias. Vamos a tener a la vuelta del verano la política sobre el litio. Vamos a tener también un planteamiento similar en materia de hidrógeno verde, de tal manera de que nuestra agenda económica de corto y de largo plazo se complementan entre sí para buscar de una manera práctica, con medidas concretas, con iniciativas concretas, aportar al crecimiento sostenible y equitativo en nuestro país.
Así que quedamos a su disposición para responder las preguntas que puedan tener. No sé si quiere agregar algo, ministra. No sé. ¿También van a hablar algo? Sí. Por favor. Creemos que desde la Central Unitaria, el que esta agenda de productividad y que requiere el país de crecimiento y a llegar al número que corresponde, no podría haber sido sino a través del diálogo social. Y aquí agradecemos efectivamente la involucración, sobre todo después de pandemia, que los procesos productivos fueron cambiando y no tuvimos un mecanismo de reconversión laboral para hacernos cargo de esto. Por eso agradecemos a la CPC que podamos estar en esta mesa trabajando en donde está la certificación de competencias laborales, en donde está la capacitación y la formación para la vida y para el trabajo. Para terminar con la informalidad, requiere efectivamente, como decía la ministra, que el trabajo formal sea atractivo, en donde tengamos efectivamente los espacios para poder tener a las mujeres con mayor inserción, pero también con las condiciones que se requieren en el cuidado de salacuna y otras cosas más. Por lo tanto, hoy día, en que en una agenda de productividad no solamente estamos pensando en un guarismo de crecimiento, sino que estamos pensando en la transformación del ser humano, en la transformación de las personas, generando nuevas habilidades y reconociendo las habilidades, esto va a ser profundo si queremos un Chile más justo, un Chile más solidario, y esto va a ser el esfuerzo de todos, y por eso agradecemos al equipo de ministros, al presidente Gabriel, que en este caso nos hayan involucrado, y así da la señal de que este es un gobierno que sí efectivamente está pensando en los trabajadores y trabajadoras del país. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Yo creo que es importante en esta oportunidad agradecer esta invitación. Ya lo decía el ministro Marcel, hace algún tiempo nos invita a esta mesa en la cual hemos participado también a través de las distintas ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio. ¿Y por qué trabajar en productividad? Porque es uno de los elementos fundamentales para que el país pueda desarrollarse. Hemos planteado ya en innumerables oportunidades la necesidad de crecer, la necesidad de invertir, y la productividad es un factor relevante. Y estos 9 puntos que se han elaborado a partir del trabajo en conjunto que se ha realizado, claramente va en la dirección correcta. Por lo tanto, nosotros nos hemos sumado a esta iniciativa, la vamos a apoyar, es, como decía también el ministro, un primer paso para ir trabajando en conjunto. Esto es un proceso en desarrollo. Y hay un elemento tremendamente importante, que tenemos que ser capaces también de ese desafío que plantea el presidente Boric de mejorar en 1,5 puntos. Bueno, ¿cómo somos capaces de medirlo? ¿Cómo somos capaces de que todas estas medidas realmente tengan una meta, tengan un mecanismo de control para que realmente este trabajo que se ha hecho podamos demostrar entonces que realmente era lo que se necesitaba? Por lo tanto, solamente agradecer esta invitación, y el compromiso es a seguir trabajando porque realmente el país lo necesita. Muchas gracias. Bueno, voy a resumir en 2 o 3 ideas lo que para nosotros ha sido relevante en esta experiencia de estos últimos meses. El primer elemento es que es básico para conseguir que una instancia como es el mundo de la microempresa y la pequeña empresa se desarrolle, establecer vínculos, diálogos y ser escuchados. Entonces, ese tema lo hemos ido experimentando en estos meses, porque hay elementos que incluso en el lenguaje que se usa cuando los ministros dan cuenta de estas iniciativas, uno siente, percibe, escucha, olfatea de que efectivamente están escuchando ese elemento importante. Por ejemplo, atender al tema de las compras públicas nos parece un tema relevante, y nosotros vamos debatiendo y poniendo el acento en donde nos interesa más. Por ejemplo, nos interesa mucho que se mueva la aguja en las ventas públicas, pero no solo relacionado con la cantidad de empresas que participan de la oportunidad de venderle al Estado, sino también de los montos y volúmenes de ventas que concretamente se materializan. Pero también hemos sido escuchados, y creo que ha sido interesante eso, es relevar en los compromisos cuando los gobiernos plantean sus ideas y sus propuestas, darle contenido numérico, metas, fijarse metas y objetivos que después podamos evaluar. Nosotros empezamos aplaudiendo el hecho de que se escuchan las ideas
y nos encantaría aplaudir que estas ideas se materializan, se cumplen y se mueve la aguja. Dos grandes retos tenemos nosotros, por ejemplo. Uno, que efectivamente tengamos la puerta abierta en las compras públicas. Y ya la puerta empezó a entreabrirse. Y estamos discutiendo la ley y queremos seguir de cerca el proceso de debate parlamentario y participar ahí, de manera de inclinar los planteamientos y acuerdos hacia los intereses del mundo del micro y pequeño empresariado. Y por otro lado, también es relevante para nosotros el que las metas asociadas a las ventas en general. Es decir, hemos bajado en los últimos 20, 30 años desde un nivel de casi el 30% de participación en las ventas a poco más del 12%. Si nosotros logramos que este gobierno, en trabajo mancomunado, empresarios, trabajadores, gobierno, logra mejorar ese estándar al fin del ejercicio de su gobierno, nosotros vamos a aplaudir ese desarrollo y esa experiencia. Entonces partimos bien, queremos seguir mejor. Muchas gracias. ¿Cómo están, ministros? Buenos días. Quiero dejarle planteada una pregunta a cada uno. Parto, ministro Marcel, usted hablaba que esta agenda, en realidad a la productividad no se le puede hacer un seguimiento mensual. ¿Esta agenda tiene un plazo de cuánto tiempo para ir viendo los resultados? 5 años quizá. Para la ministra Jara quiero preguntarle por informalidad. En el libro que ustedes presentaron hace algunos días se mostraba que cuando las mujeres entran a esta informalidad tienen más prevalencia a permanecer que los hombres. ¿Cómo se va a potenciar ahí entonces las medidas para que las mujeres puedan salir de manera más fácil de la informalidad y entrar entonces a un trabajo con contrato? Y para el ministro Grau, perdón el bombardeo de preguntas, quería preguntarle también por permisos. Hace una semana se rechazó el proyecto Dominga y parte de los argumentos que se entregaban ahí era el exceso de permisos. Se hablaba mucho de la reformulación del sistema. ¿Fue ese uno de los proyectos que gatillaron esta idea de transformar el sistema de permisos? Gracias, no sé quién va a partir. Muy bien, dado que me puso en primer lugar, parto yo. Esta agenda, si bien en términos de sus efectos tiene un horizonte de mediano plazo, en términos de su implementación, por supuesto, es una agenda que tiene urgencia. Por esa razón, lo que esperamos es que las más de 40 iniciativas que están aquí contenidas estén todas caminando en el transcurso de este año. En particular tenemos en materia legislativa desafíos importantes. Yo mencionaba al comienzo que tenemos, por ejemplo, el tema de los sistemas de fe pública, de notarios, ciertos registros de propiedades. Hay en esto varias iniciativas que están planteadas, pero en lo fundamental, el gran desafío que tenemos es finalmente aprobar la legislación en esta materia. En esto hemos tenido proyectos que se han presentado por distintos gobiernos que partieron con mucho entusiasmo, con mucho impulso y se fueron entrabando en el camino. Nosotros vamos a construir sobre lo que propuso el gobierno anterior, vamos a buscar mejorar donde corresponda, pero sobre todo buscar que finalmente esta legislación logre aprobarse y comience a materializarse. Así que yo diría, en términos de seguimiento, debemos tener todas estas medidas en movimiento durante este año y ojalá que el mismo tema legislativo, pese a que a veces toma algo más de tiempo, también podamos tener el compromiso del Congreso para lograr finalmente la aprobación de algunas de estas iniciativas que, como digo, llevan mucho tiempo discutiéndose. Permiso. Bueno, el desafío en el mundo del trabajo para las mujeres tiene variadas dimensiones. En primer lugar, como se señaló en materia de informalidad, las mujeres tenemos mayores tasas de informalidad. Asimismo, en desempleo, muchas veces las tasas de mujeres también son más altas y las brechas remuneracionales entre hombres y mujeres son bastante persistentes en nuestra sociedad. En ese sentido, para promover una transición de la formalidad a la informalidad, hemos estado trabajando distintas estrategias. Una de ellas dice relación precisamente con la reestructuración de los subsidios al empleo a fin de apoyar a las empresas para la contratación formal de mujeres.
En este sentido, además, se complementa lo anterior con la necesidad de fortalecer las capacidades laborales de las mujeres para el desempeño de las distintas tareas productivas. Y el CENSE y Chile Valor ahí van a jugar un rol fundamental, porque la oferta programática de capacitación debe actualizarse, debe integrarse y debe propender a más que ser cursos de diversas materias que se apliquen en distintos momentos sin un hilo conductor, constituyan realmente una generación de un valor agregado en la formación de esa futura trabajadora. En tercer lugar, sin duda, los temas de cuidado son temas que afectan considerablemente la inserción laboral de las mujeres, y por eso el gobierno durante este año ha decidido prolongar el subsidio Protege, que es una transferencia monetaria que acompaña a las madres para apoyarlas en el cuidado de los hijos de edad inferior a 5 años, pero además estamos trabajando en el largo plazo en un sistema nacional de cuidado precisamente para poder equilibrar las tareas de crianza y permitir una inserción laboral menos dificultosa para las mujeres, que ha sido lo que ha ocurrido durante todo este tiempo, producto, entre otras cosas, de la doble carga que les asiste con razón del trabajo y de las tareas de cuidado y domésticas. Bueno, el proceso de permisos de una inversión puede dividirse de forma esquemática en 2 etapas. Uno es la parte medioambiental, y otro tiene que ver con lo que tradicionalmente se denominan los permisos sectoriales, que son los permisos que vienen la mayoría de las veces una vez que ya se tiene la resolución ambiental. En la primera parte, por supuesto que esa agenda la conduce el Ministerio de Medio Ambiente. Esta segunda parte de los permisos sectoriales, donde nosotros vamos a hacer las transformaciones lideradas desde el Ministerio de Economía, y que va a estar asociado a un proyecto de ley. Y además es en esta segunda parte de los permisos sectoriales donde una reforma y una articulación aparece como más urgente, dado que en esa parte de permisos sectoriales no existe ni una agencia del Estado que vele, por ejemplo, porque se cumplan los permisos, ni una articulación ni secuencia de esos permisos. Hay una serie de elementos que dan más bien cuenta de un sistema que se fue armando a medida que los permisos fueron apareciendo. Entonces ya es hora de que exista una reforma profunda que le dé un orden a esto, y que asegure, por supuesto, los mayores estándares de las distintas dimensiones que se estén evaluando, que haga que esto vaya mucho más rápido y que dé certeza a todos quienes participan en el proceso, y por cierto fortalezca las instituciones. Ese es nuestro diseño, y por eso que el ejemplo que usted me ponía inicialmente no está directamente relacionado con la agenda que estamos proponiendo en este caso. Ministra Jara, ¿cómo está? Muy buen día. Quería preguntarle por esta mesa técnica, ¿no?, de la tramitación de la reforma a las pensiones. ¿Qué temas se van a debatir en esta mesa técnica y cómo se va a componer? Y si esto finalmente podría dilatar el plazo de discusión parlamentaria, o bien la mesa técnica tiene un plazo acotado finalmente para resolver las discrepancias que, bueno, finalmente no contaron con los votos de la oposición para poder aprobar la idea de legislar. La mesa técnica en el tema de pensiones lo que busca es precisamente poder acelerar el trámite legislativo de la reforma a las pensiones. Todos sabemos que llevamos 8 años esperando y que requerimos, por tanto, resolver con agilidad este tema en el cual nos ha costado ponernos de acuerdo. Por eso desde el gobierno hemos hecho una invitación en particular a los parlamentarios de la oposición para que puedan sumarse a esta mesa técnica, y lo que estamos estableciendo en estos días son los bordes de esa discusión, porque ponerse de acuerdo requiere ponerse de acuerdo mirando un objetivo preciso, y el objetivo preciso de la reforma a las pensiones es aumentar sustantivamente su monto, tanto para los futuros jubilados, pero también para el 1.400.000 personas hoy día que tienen pensiones que no les alcanzan para vivir. Así que estamos en ese trabajo, esperamos que la oposición se sume a la mesa técnica, dado que ha solicitado en el minuto en el que rechazó la idea de legislar que querían un espacio adicional de conversación. Hemos puesto esta propuesta sobre la mesa y estamos, por cierto, en estos días en dicho proceso de establecimiento, de diálogo, para poder instalarla.
La mesa técnica va a ayudar a resolver algunos nudos que se puedan producir entre oficialismo y oposición, pero que de ninguna forma pueden abordar el proyecto en su integralidad, porque el proyecto es resultado del diálogo tripartito entre empleadores, trabajadores y gobierno, con matices, por cierto, es resultado de sendas comisiones de expertos que ha habido, la que encabezó el ministro Marcel, el economista David Bravo. Además, es resultado de la experiencia recogida de los proyectos de ley de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, y es resultado del impulso que le ha puesto el gobierno del presidente Gabriel Boric para obtener un resultado contundente en materia de reforma a las pensiones. En ese sentido, se han hecho algunas sugerencias respecto de institucionalidad, en las cuales nos podremos poner de acuerdo, respecto también de los temas relativos a cómo abordar las brechas de género en el sistema, y creemos que todo ese tipo de beneficios se puede conversar, pero la centralidad del proyecto es subir pensiones, generando en Chile un sistema mixto que nos saque del extremo en el que hemos estado estos 40 años. ¿Y tiene fecha de tope final esta mesa técnica? Nosotros esperamos poder trabajar durante este mes y el siguiente, porque el 31 de marzo, de acuerdo a lo que ha señalado el presidente de la Comisión de Trabajo, Alberto Undurraga, se espera poder iniciar la discusión en particular del proyecto de ley. A esto hay que ponerle voluntad política, pero hay que ponerle también celeridad. Los chilenos y chilenas llevan demasiado años esperando. Gracias.